Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo represento a Hernán Cortés, conquistador español, y el día de hoy les vamos a hablar acerca de cómo es que en la antigüedad las culturas indígenas ya estaban constituidas. Estaban constituidas por costumbres, por religión, por creencias, y todo esto se les fue arrebatado abruptamente por los españoles, en nombre de Dios. Todo esto se dio no solamente a través de la fuerza bruta y las torturas, sino también a través de otras técnicas como lo son los perros y los caballos, lo que hicieron que con el tiempo culturas que tardaron años en establecerse se desvanecieran y algunas incluso quedaran en el olvido. Pero, ¿cómo es que acabaron con nuestros valientes indígenas? Las armas que usaron fueron el arcabuz, trabuco, lanza y espaldar metálico. Fueron algunas de las armas usadas por los soldados españoles para conquistar el territorio americano. Entre ellas se encuentran armas blancas y de fuego. Estas eran los principales objetos militares utilizados por los soldados hispanos. El arcabuz era un parecido a un fusil que se disparaba prendiendo la pólvora mediante una mecha móvil colocada en la misma arma. El trabuco era un arma de fuego más corta y ancha que la escopeta, que tiene un cañón ensanchado por la boca. Es lo que ahora llamaríamos como una escopeta recortada de 2 cartuchos. La lanza era un palo largo que se tenía en un extremo una punta metálica afilada. El espaldar metálico. Su función es proteger y tapar la espalda de quien lo porta. Las espadas cortas ya mencionadas, el arcabuz, un fusil grande de distintas clases, no era muy eficaz, pero fácil de manejar. A pesar de su longitud, el disparo era de corto alcance, pero letal, ya que en esa distancia podía perforar una armadura. La ballesta se usaba con bastante moderación. Algunos soldados preferían las alabardas, y normalmente se usaban para defender a los soldados con ballestas mientras cargaban las flechas. Finalmente, como arma de asedio, los conquistadores sabían utilizar los falconetes. Las unidades de artillería más pequeñas eran unos cañones pequeños y pesados que necesitaban medio kilogramo de pólvora para disparar un proyectil, pero alcanzaba una distancia de casi 2 kilómetros y su efecto era devastador. El ejército imperial contaba con 2 tipos de armas ofensivas que eran utilizadas en el ataque y entre las que destacan la honda uraca, que servía para arrojar piedras a distancias regulares, la boleadora oliwi, que era una cuerda que terminaba en 3 ramales, en cada uno de los cuales se ataban piedras que al ser lanzadas juntamente con la cuerda derribaban al enemigo, el arco y la flecha, que eran los que mayormente se usaban, la lanza, que terminaba en una punta de metal y que convenientemente arrojaba, hería o mataba al enemigo, la macana o porra, que terminaba en puntas en forma de estrella, hecha con material de bronce o de piedra, el hacha, que era confeccionada de piedra pulimentada con mango de madera. Armas defensivas, que eran utilizadas en la defensa personal. Entre estas encontramos las humachinas o cascos, que eran confeccionados de madera o de metal y que cubrían la cabeza. Los chalecos, que eran a manera de petos rellenos de algodón que protegían el tórax. El escudo o rodela, que también era de metal y usado por los grandes jefes. Sí, es probable que hayas vivido en una mentira casi toda tu vida y es por eso que vengo a desmentirte y a enseñarte la verdadera historia y cuáles fueron las verdaderas armas letales de los españoles. Los españoles vinieron a América con un objetivo: expandirse y hacerse cada vez más ricos. Sí, con los caballos y las armas ya antes mencionadas, ya lo sabemos. Pues no, viviste equivocado. Su verdadera arma letal fueron los perros. Bueno, estos perros no. La verdad era que eran unos grandes perros, devoradores, devoraban una aldea entera. Los españoles los soltaban y ellos sabían cuál era su deber, cuáles eran sus enemigos. A estos perros se les entrenaban desde que eran cachorros y se les daba de comer carne de indígena. Después de que ya hayan dominado casi a toda la población de los indígenas, los españoles los intentaron, desaparecer por ser muy agresivos. Bueno, como ellos los educaron. Esta es la verdadera historia de cómo vencieron a nuestros valientes indígenas o cómo los evangelizaron, como ellos lo llamaban. En cuanto a la armadura de los colonizadores, esta estaba bastante restringida, debido a que tenían que limitarse a los materiales que venían de Europa. Esto impedía a muchos soldados poderse permitir una armadura que fuera completa, en especial a la infantería, pero por otro lado esto era bastante beneficioso debido a que podían mostrar mejor su destreza en batalla, ya que les daba más libertad de movimiento, mientras que era más fresca para los climas que había en el Nuevo Mundo. Es por eso que los soldados que permanecían de pie preferían usar cotos de malla o chalecos de algodón.
En cuanto a los cascos, estos también eran bastante limitados. Sin embargo, el acero español era mejor. E incluso los cascos, que eran muy pequeños, eran mejores que los de los nativos. Pero por otro lado, cuando ya no tuvieron enemigos cerca, dejaron de usar cascos que fueran totalmente cerrados para usar cascos más abiertos. Los escudos tenían una característica muy especial, y esta era que tenían una pequeña punta de metal sobresaliendo de ellos, para poder ofrecer una mejor calidad de combate básico. Por otra parte, estos medían 70 centímetros de diámetro, eran de forma circular con una pequeña forma convexa para poder desviar los golpes de una mejor manera. Además, estos podían ser confeccionados ya sea con metal, madera o cuero de buey pesado. En cuanto a sus estrategias, podemos destacar una de las técnicas utilizadas desde la antigüedad, la cual es manipular la situación política de los indígenas. Por ejemplo, con los aztecas lo que hicieron fue apoyar a los pueblos más subyugados por los nativos, que eran tribus más poderosas que ellos. Buenos días, les vengo representando al indígena mexicano. Esta era su vestimenta. Su prenda primordial era el taparrabos, que se podía acompañar con una capa como esta. La ropa era holgada porque facilitaba el movimiento de quienes la portaban, ya que así podrían hacer su trabajo o condición con mayor facilidad. A pesar de que la mayoría de los españoles mataron a los indígenas de una manera brutal, también existieron personas buenas y personas que no estuvieron de acuerdo con esta masacre. Realmente fueron bastantes personas, pero las que más destacaron y a las que más se les conoce son aquellas que voy a mencionar ahora. Fray Bartolomé de las Casas fue un español que luchó por los derechos de los indígenas y en sí por los derechos humanos. Su historia comienza cuando le regalan un indio y él, en vez de esclavizarlo, le coge como su amigo, como su colega, y este indio es quien le cuenta la masacre que está sufriendo su pueblo. Inca Garcilaso de la Vega fue un mestizo quien redactó que Atahualpa era una persona alta y de un aspecto muy hermoso. Felipe Guamán Poma de Ayala. Este indígena tiene un apellido español, ya que su padre le salvó la vida a un español, y ese español, en forma de gratitud, le regaló su apellido, Ayala. Este indígena fue muy reconocido por sus dibujos y por sus maravillosas crónicas. España se encontraba lejos, de hecho muy lejos de América, por lo cual el rey no podía estar en todo. Entonces surgieron los virreinatos en América. Dos virreinatos conocidos como Nueva España, que queda en el actual México, y Perú, que está extendida desde América Central, dejando a Brasil al lado. El virrey era prácticamente como un rey. El punto es que España estaba muy lejos, y por eso era difícil que el rey dé una orden, y se la acatara ese mismo rato. Por eso se decía que cuando el rey mandaba una orden, no se la cumplía, sin embargo, se la acataba. También había un agente secreto del rey, a quien llamaban visitador. Este visitador anotaba todo lo que hacía el virrey y veía si hacía caso al rey. La corona era quien mandaba construir las colonias. Siempre en una colonia debía haber una catedral, una plaza de armas y un cabildo. En esta época también se crea un tremendo monopolio, puesto que los españoles no dejaban comercializar porque era más barato, y por eso se crean los ¿Piratas? Alimentos que trajeron los españoles. ¿Qué sería de una pizza sin el tomate? Y de la paella sin un poco de pimiento, un hervido sin patatas, un mundo sin chocolate. Esos son algunos de los alimentos procedentes de América que transformaron la alimentación en Occidente. La llegada de los conquistadores a América produjo una transmigración de especies alimenticias. Ellos trajeron algodón, cebada, trigo, arroz, caña de azúcar, uvas, plátanos, café, naranjas y limones, aceite de oliva, mango, caballo, vaca, cerdo, oveja y cabra. Los cañaris eran un pueblo aliado con los incas, un pueblo valiente y muy fuerte, pero cuando llegaron los españoles, ellos no se dejaron esclavizar muy fácil. Ellos hicieron algo que ningún otro pueblo lo hizo. Se aliaron con los españoles. Sí, se aliaron con los españoles y los ayudaron a luchar contra los incas. Y fue por eso que a los cañaris fueron premiados y a ellos no los tocaron. Los asentaron en un lugar que hoy es Cañar y Cuenca. Ellos mantuvieron sus tradiciones hasta el día de hoy.
De hecho, lo único que cambiaron fue un poco su vestimenta, puesto que las polleras fue incorporada desde la llegada de los españoles. Ellos visten con esta pollera una blusa blanca con bordados, un chale negro o suele ser de colores que representen a Pachacuti, y también su sombrero de paja toquilla. Formas de explotación. Cuando los españoles tomaron poder sobre los indígenas, los sometieron a formas de explotación como la mita, que consistía en mantenerlos trabajando de mineros en condiciones que desde luego eran deplorables. Ir a este lugar les aseguraba la muerte. También tenemos la encomienda, en donde a los indígenas supuestamente se les daba tierras que tendrían que trabajar para pagar una deuda que jamás acabaría. Esto mientras recibían protección del encomendero, y por otro lado tenemos al obraje, al cual se le relacionaba el trabajo de los indígenas, hombres, mujeres y niños en lugares de fabricación textil, en donde laboraban 312 días al año en extensos horarios. Pero todo esto en cierto modo era más grave que otros tipos de explotación, como lo es el yanaconazgo, en donde el trabajo constaba de labores domésticas en la casa de los españoles, en donde trabajaban miembros de la élite inca. Potosí. Su primer nombre fue Sumagóroc, que significaba Cerro Hermoso. Ahora se llama Potosí, que significa estruendo. Esta se encuentra en las alturas de los Andes, en Sudamérica. Una montaña que es la fuente de plata más rica en el mundo. Fue intocada por los incas, pero encontrada por los españoles. Suministró el 80% de plata en el mundo. La plata se convirtió en una moneda estándar y cada una tendría un valor de $80 actualmente. Se minaban 220 toneladas de plata anualmente. Las flotas españolas extrajeron un total de 50.000 toneladas. Todo esto fue a base de esfuerzo indígena. Esta mina pasa por 4 guerras y no solo los españoles son quienes surcaron la mina, sino también peruanos. Las etapas de guerra fueron de plata, la del plomo, la del zinc, la del estaño. ¿Cómo entraban a las minas los indígenas? Las minas eran muy reducidas, que solo podían entrar gateando. Ellos usaban rodilleras, caderas y taparrabos de cuero, y en el dedo pulgar amarraban telas y las untaban con grasa. Luego lo prendían y eso era su iluminación para hacer el trabajo forzado de las minas. En cuanto al sistema de castas, este es el nombre que se le dio a los procesos de mezclas entre razas que ocurrieron durante la colonia. Un ejemplo muy claro son los mestizos, los cuales son una mezcla de españoles y de indígenas. Y por otro lado tenemos a los mulatos, que son una mezcla de españoles y negros. Esto nos lleva a una pregunta que podría darse en la actualidad, la cual es ¿y nosotros qué somos? Pues si comparamos esto con las razas de perro, nosotros vendríamos siendo lo que se dice perros sin pedigrí. Simplemente eso, porque somos una mezcla de todas esas castas. Y esa es una de las cosas que nos han dejado los españoles, aparte de estos tratos tan inhumanos que tuvimos. Tenemos muchas adaptaciones de su cultura y esto persiste al día de hoy, a pesar de que no nos demos cuenta.